Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, miércoles 29 de junio. Mañana ya será 30 de junio, despediremos el primer semestre del año 2011. Hay varias noticias y varios temas que el día de hoy vamos a tratar. Uno de ellos, prolongar un poquito más el análisis de lo sucedido antes de ayer en legítima defensa, dice ahora la persona, el señor Alarcón, Gastón Alarcón, en el tema en el que muere un delincuente que previamente había agredido a su familia. Hay otros temas también, los del fiscal general de la Nación. Estaremos escuchando al doctor Galo Chiriboga, que al parecer ya está en la antesala de hacerse cargo de esta gravísima responsabilidad. También reflexionar, dialogar un poco con Javier Bonilla, el famoso Bonil, caricaturista del diario Universo, quien conversó con Carlos Alberto Vergara en esta cita que se han dado en Guayaquil los periodistas que se dedican a este género de la caricatura, al humor, forma en que también se hace el análisis, la orientación y la crítica de lo que pasa en un país. Temas interesantes. Pero hay un tema que de pronto no ha trascendido mayormente y es el que nos da cuenta de que la Cruz Roja ecuatoriana va a traspasar su competencia como banco de sangre, competencia, a el Ministerio de Salud del gobierno ecuatoriano. Aquí es obvio, hay que analizar esto, que será un cambio, una transformación de lo que tradicionalmente conocemos hace aproximadamente 60 años a la Cruz Roja ecuatoriana, que ha sido un movimiento internacional voluntario y que en el Ecuador, cuando no había atención por parte del Estado y había esta deficiencia de la entrega gratuita en algunos casos o a costos alcanzables, pero que siempre debió existir el inventario, la existencia de las pintas de sangre como son conocidas. La Cruz Roja deberá recibir los homenajes de los ecuatorianos, porque en una época en que no había este abastecimiento por parte del Estado, la Cruz Roja Internacional se hizo cargo y siempre hemos visto ecuatorianos abnegados, dedicados a esta labor. Es más, la Cruz Roja ha sido un grupo de voluntarios apoyados por la ciudadanía, cuando hemos visto estos vehículos en las calles solicitando que los donantes entreguen voluntariamente su sangre en beneficio precisamente de alguien que en su momento, por alguna operación, en el tema de cesáreas, por ejemplo, en el caso de las parturientas, el desangramiento que puede darse dentro de una clínica, de un hospital, y también en otro tipo de situaciones, cuando ha habido accidentes gravísimos y se ha necesitado de urgencia pintas de sangre, o sangres especiales que a veces no todos los humanos tenemos del mismo tipo. Bien, la Cruz Roja ha estado ahí siempre presente en todo el Ecuador. Ahora esta responsabilidad pasará a manos del Estado, porque el Estado considera que ya tiene suficiente infraestructura para atender este servicio social, la entrega permanente de la pinta de sangre. Por parte del Ministerio de Salud se dice que hay 133 lugares alrededor del Ecuador que atenderían este servicio. La información oficial, primero, manifiestan que en Ecuador se requieren 350.000 donantes, esto lo dice el Ministerio de Salud, 350.000 donantes, y que la Cruz Roja, o que actualmente solo ha habido 200.000 donantes, por lo tanto hay un déficit de 150.000 donantes. Segunda parte de este objetivo es que el Estado en el 2010 le habría pagado o abonado $2 millones a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja
vende la pinta de sangre aproximadamente a $43. Dice el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud que a partir de la fecha se abría en este caso la administración por parte del Estado y se podría entregar gratuitamente la pinta de sangre a quienes lo necesiten y que no tengan recursos. Es conocido cuando una persona se accidenta, que así como hay alguien que dona a su familiar, a sus amigos, para hacer un canje en el banco de sangre, pagando una tarifa pequeña, ¿no? En este caso, el Ministerio de Salud le entregaría gratuitamente a quienes lo requieran y no puedan pagarlo. Estos son los objetivos, obviamente, muy positivos. Y además de que realmente, como va inmerso en el tema de salud, es correctísimo que sea el Estado el que preste este servicio también como banco de sangre, que es parte de la atención sanitaria. Así que hasta allí todo positivo. Yo creo que a la Cruz Roja hay que hacerle un homenaje, un agradecimiento por los años de servicio acá en el Ecuador. Paulatinamente irá traspasando esta responsabilidad al Estado y el Estado adquiere esta responsabilidad que siempre la debió haber cumplido, pero sabemos, el Ecuador ha tenido muchísimas deficiencias a nivel administrativo de manera tradicional. El antecedente que hay que tener en cuenta es que el Estado sí asumió la salud hace muchos años atrás, y especialmente en este gobierno, cuando a algunos organismos seccionales, ejemplo, al municipio de Guayaquil, le dijeron no, ya no, muchas gracias, ya no necesitamos su ayuda. A la empresa privada se le dijo gracias. Pero ¿qué pasó cuando luego se declara en emergencia la salud de manera permanente? La muerte de los neonatos. Y ahí es en donde viene la reflexión. En lo positivo, el Estado asume su responsabilidad, la salud, también ahora con el banco de sangre. Pero lo negativo, lo preocupante, es de temor a que exista ineficiencia, que las buenas intenciones se queden en buenas intenciones. Manejar sangre no es fácil. ¿Cuántos casos no han habido de riesgos de sangre contaminada? Entonces, el funcionario público, el empleado público, que se haga cargo de este banco de sangre junto con un equipo de trabajo. Mire usted la responsabilidad gravísima que adquiere. No solo es que tenga o no tenga existencia, sino que el inventario, la sangre, los tipos de sangre, que no vayan a haber errores. El tipo positivo o negativo en sus casilleros. La sangre especial que exista. Y luego que la sangre sea o que pase por estos procesos de control de calidad como lo hace el banco de sangre. Por eso es que el traspaso debe ser lo más paulatino posible para que el Ministerio de Salud siga en la eficiencia de la administración de la sangre. Y dejo finalmente planteado lo que es la centralización. La centralización es positiva, como hemos visto, en estas responsabilidades, la salud, la educación, porque se administra desde el Estado una idea general y se le entrega, se le subsidia al ecuatoriano que no tiene recursos para adquirir este servicio. Desde ese punto de vista, el modelo de gobierno, basado en que las decisiones, inclusive políticas, y toda la gestión del Estado, se la lleva desde el gobierno central, de manera exclusiva. En esta Constitución de 2008 tenemos competencias exclusivas del Estado. Algunas de ellas ya las hemos tratado, las hemos discutido, analizado. Y luego el Estado concede competencias y también en la Constitución se contemplan competencias que adquieren los gobiernos seccionales, en lo que se habla de una centralización democrática o centralización con concesión de competencias. Hasta allí todo positivo. Lo malo es cuando se le agrega el ismo al centralismo, la centralización, y se convierte en centralismo, es decir, centralizar por centralizar. Cuando el Estado no está preparado para retomar una competencia que siempre la debió haber tenido. Esa es la recomendación, que no vaya a ser solo por centralizar, per se, que se tome responsabilidades para las cuales el Estado no esté preparado. Por eso es que se asume la descentralización, o lo que hemos dicho,
centralización democrática o con la concesión de competencias, que es el traspaso del poder y la toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización, en este caso el gobierno central. En Europa ya esto es muy común, se descentralizó el gobierno a las ciudades, a las provincias, a los gobiernos, inclusive autónomos en algunos casos, como en España. De tal manera que el centralismo, que es negativo, se lo va eliminando y sí se permite la administración local, que es más eficiente cuando la ciudadanía tiene, por ejemplo, un municipio mucho más cercano como para poder apoyar a ese municipio si hace bien las labores, o reclamarle, exigirle si no la hace bien. Mire usted, solo un ejemplo de paso, el congestionamiento que se está dando en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, alrededor del aeropuerto, alrededor de lo que es la central pues de transporte, ¿no? El terminal terrestre. El municipio ha debido reaccionar y está reaccionando, creando o construyendo una vía alterna. Yo creo que hay otras medidas todavía que se pueden tomar. Pero es importante cuando la ciudadanía se queja y va un periodista y entrevista al uno, entrevista al otro. El alcalde conoce esto, los concejales conocen esto y reaccionan inmediatamente. Ese es el gobierno descentralizado, que atiende la petición de una ciudadanía de manera inmediata cuando hay la reacción de la ciudadanía. Cuando el gobierno está lejano, y a veces ni siquiera se conoce a quién hay que irle a reclamar el servicio ineficiente, a la larga termina esto agregando y abonando a que el gobierno o el Estado, como se lo dice, sea un mal administrador. Y dejo la reflexión, la pregunta, ¿el Estado es un buen o mal administrador? Por lo menos en el Ecuador no ha demostrado que es un buen administrador. Allí hay algunas teorías muy interesantes a analizar. Quienes defienden el Estado, o el socialista a ultranza, dice no, el neoliberalismo es el que quiere administrar el Estado, quiere tomar las competencias del Estado para ganar dinero y explotar a la ciudadanía. Alguien dice, bueno, ¿y cuál es el peor servicio? El peor servicio es el que no existe. Por eso el Estado debe regular las competencias que concede a los municipios o a la actividad privada. Pero en la práctica también hay países bien administrados desde el centralismo o desde el gobierno central. Nueva Zelanda es un caso excepcional, por ejemplo. Corea del Sur, también muy excepcional. La pregunta es, ¿por qué unos estados sí son eficientes en sus servicios, los básicos y los otros, cuando los toman? ¿Y por qué otros estados son ineficientes? Depende de las personas que lo administran. Y esa es la clave. Saber contratar adecuadamente para que sean funcionarios públicos y que sean eficientes en la administración de su puesto de trabajo como Estado. En el Banco de Sangre esperemos que el gobierno, en el Ministerio de Salud, que no pase tantos problemas que hemos visto, que por falta de presupuesto, etcétera, murieron 28 neonatos. En el Banco de Sangre, que nunca vaya a faltar, y la exigencia debe ser que también los inventarios se los manejen adecuadamente para que cuando se entregue sangre sea el tipo que se ha pedido, que se ha demandado. Eficiencia. 133 centros alrededor del Ecuador con el presupuesto del Estado. El Ministerio de Salud va a atender esto, que paulatinamente como responsabilidad va a adquirirlo poco a poco de las manos de la Cruz Roja. Y a la Cruz Roja, repito, Ecuador debe rendirle un homenaje cuando ya entregue totalmente esta competencia, debido al servicio desinteresado que lo han hecho durante, tengo entendido, aproximadamente 60 años. Vamos al corte comercial.